Pregunta número 10 del ensayo diagnóstico 2020. Si bien en el temario de la prueba de transición no nos hace prever muchos conceptos de geometría, eh, pueden estos aparecer de forma paralela en otros ejes, como en este caso el eje de números. Por lo mismo, les recomiendo tener esos conocimientos, pese a que en el temario no aparecen, porque supuestamente son como de cultura general para un estudiante que está rindiendo una prueba matemática, ¿ya? Entonces se recomienda estudiar más que nada la parte conceptual, entender a qué se refiere cuando hablo de un radio o un perímetro de cierta figura, ¿ya? Esto mismo puede pasar en álgebra. Así que vamos a analizar esta pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Analizaremos cada una de ellas para comprobar esto. Nos dice que la alternativa A nos dice la medida de la diagonal de un cuadrado de lado P de P unidades es igual a un número irracional. Veamos esto. Nos está diciendo que tenemos el lado de un cuadrado. Nos dice que siempre, importante, cuando se hable siempre, podemos tratar con contraejemplos. ¿Qué pasaría si? ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces, nos piden calcular el valor de la diagonal y nos dice que puede existir el caso que siempre son números irracionales. Ahora, yo les planteo la siguiente situación. Una situación algo como para generar conflicto. ¿Qué pasa si nosotros de lado ponemos que es raíz de 2? ¿Puede existir la posibilidad de que el lado de un cuadrado sea raíz de 2? Sí. Entonces, ¿cómo yo calculo esa diagonal? Si sabemos que estos cuadrados tienen 90 grados en sus intersecciones, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, la diagonal al cuadrado sería raíz de 2 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, nuestra diagonal al cuadrado sería igual a 2 más 2. La diagonal al cuadrado sería igual a 4. Diagonal sería igual, aplicando raíz, la raíz de 4. Entonces la diagonal es 2. ¿Y el 2 es un número racional o un número irracional? Es racional. Entonces, sí existe un caso donde la diagonal del cuadrado no es un número irracional. Entonces, con eso destruimos la primera alternativa. Mentira. Sí hay un caso. Y hay más. Alternativa B. El perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. Nuevamente a la idea anterior. Puede existir circunferencias, claro, que sea siempre un número irracional. Ojo con eso. Podemos comprobar cuando salen los siempre. Un caso hipotético. ¿Ya? Pero pueden haber casos donde la circunferencia siempre tiene que ser irracional, o sea, siempre tiene que estar anexado a un valor de pi. ¿Y qué pasa si tenemos un perímetro en la circunferencia que es exactamente de 3 centímetros? ¿Puede pasar o no? Sí, porque puede haber el caso de que tengamos un radio en la circunferencia donde de radio tengamos, eh, no sé, inventando 5 raíz de pi, por poner un valor para hacer complicadas estas cosas, solamente para como llevarle la contra. ¿Existiría la forma de verlo de esa forma? Quizás sí. Entonces, no siempre podría ser como por cultura general, ¿ya? Entonces, puede que haya un anillo o algo que tenga un valor entero de perímetro, ¿ya? C. Si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son racionales. Ya. Nos está diciendo que la altura de un triángulo equilátero, esa, es racional. Vamos a ponerle Q para saber que es racional. Nos está diciendo, entonces, sí o sí sus lados tienen que ser racionales. O sea, si pasa que eso es racional, sus lados tienen que ser racionales. Y acá yo le tengo que dar la contra a nuestra forma. Bueno, en este caso nos estaba diciendo que la altura es un número racional. Entonces, ¿existe la posibilidad de que esto pase? Lamentablemente no va a pasar de esa forma, porque existe la relación entre los lados de un triángulo equilátero y su altura, de que si tenemos un valor
A, por ejemplo, de lado, ¿ya? Como esto es una altura, este valor de acá va a ser A medios. Entonces también podemos calcularlo por Pitágoras. En este caso vamos a reemplazar la Q para hacerlo genérico. Entonces esto sería H, ¿ya? Entonces, borrando toda esta información que tenemos, vamos para ocupar aquí. Entonces, haciéndolo genérico, H al cuadrado más A medios al cuadrado es igual a A al cuadrado. Siguiendo la misma lógica, porque esto cae en 90 grados, ¿ya? Como propiedad de los triángulos equiláteros. Entonces, H va a ser igual a cuadrado menos A cuadrado dividido en 4, ¿ya? H cuadrado. Entonces, H va a ser igual la raíz cuadrada de ¿quién? De 4A cuadrado 2 cuartos menos A cuadrado cuartos. Estoy igualando denominadores para tener un mismo valor. Esto va a ser igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de 3A cuadrado dividido en 4. Vale decir A medios raíz de 3. Entonces, esa es la relación. Entonces, si me dice que h es un número racional, puede ser, puede ser un número racional, no estoy diciendo que no. Pero lo que me va a obligar a hacer es que sus lados no sean racionales y por lo tanto tengan un valor de raíz de 3 entre ellos para que esta generalidad pueda ocurrir. Entonces, también se descarta. La alternativa D nos está planteando de que si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son racionales. No necesariamente, porque puede que sí exista una medida, por ejemplo esta que sea 1.5, que sí es un racional, ¿ya? Pero las otras eh, sean enteros. Entonces, la medida de sus lados son todos racionales. No necesariamente. Basta con uno que sea racional y puede que todo sea racional después del perímetro. ¿Ya? Entonces, no necesariamente. Entonces, con eso por descarte, eliminando las otras cuatro alternativas, sabemos que es ninguna de las anteriores. Estos ejercicios son un poco complicados para resolver porque hay que analizar caso a caso y ya se dieron cuenta que en una sola pregunta nos incluyeron muchos contenidos de geometría. Entonces, ojo con estas preguntas. Pueden ser como las pillerías entre sí. Y esa es la pregunta número 10 del ensayo de diagnóstico.